Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. Vamos a continuar con la clase de síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el video pasado nos quedamos aquí. Terminamos de setear el ventilador del paciente con SDRA. Primero ajustamos el volumen tidal en 396 mililitros y lo calculamos a 6 ml por kilo de peso predicho. Iniciamos con una frecuencia respiratoria de 20, con una PIP de 8 centímetros de agua según el índice de masa corporal del paciente y ajustamos la FiO2 para la PIP según el esquema del ARDS Network. Hablamos acerca de la relación IE, del flujo, y terminamos con la pausa inspiratoria, que les dije que no es necesaria, pero sirve para calcular la presión meseta. Pero ¿cómo sabemos si estos parámetros son los más adecuados para nuestro paciente? Debemos de ver si estamos cumpliendo con las metas de un paciente con distrés respiratorio. Y las vamos a dividir en dos, en metas de gases arteriales, es decir, de oxígeno y CO2, y metas de presiones pulmonares. Empecemos con los gases. La primera meta de la que hablaremos es de la oxigenación. En el video pasado les mencioné que en pacientes con SDRA el rango de saturación periférica de oxígeno al que debemos llegar es de 88 a 95%. Y si realizamos una gasometría, la PO2 equivalente sería de 55 a 80 milímetros de mercurio. No es necesario que de inicio el paciente sature 98, 99 o 100, o que tenga una PO2 de 90 o 100 milímetros de mercurio. Se puede mantener al paciente con una hipoxemia permisiva dentro de estos rangos. Si nosotros seteamos el ventilador y el paciente de inicio satura 89 o 90, ahí lo dejamos. El paciente no se va a morir por hipoxemia. Ahora hablemos del otro gas, el dióxido de carbono. Veamos lo que dice en el recuadro. La acidosis respiratoria, es decir, pH bajo con CO2 alto, no es un objetivo inicial típico de la ventilación mecánica, pero está permitida como estrategia de ventilación para tratar dos situaciones. Aquellos pacientes con SDRA tratados con volumen tidal bajo, y pacientes ventilados por una exacerbación de asma o EPOC. Antes de decirles el valor máximo de dióxido de carbono permitido, deben de saber que este gas depende del volumen minuto. ¿Y qué es esto? Es la cantidad de aire que envía el ventilador al paciente en un minuto. Y para calcularlo se multiplica el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Recuerden que el volumen tidal es la cantidad de aire que envía el ventilador en cada respiración y la frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que respira el paciente en un minuto. Lo que tenemos que saber es que el volumen minuto es inversamente proporcional al valor de dióxido de carbono. Es decir, si nosotros aumentamos el volumen minuto, el CO2 baja. Y si nosotros disminuimos el volumen minuto, el CO2 aumenta. Así que si nuestro paciente con SDRA tiene una hipercapnia peligrosa, por ejemplo un CO2 de 100 milímetros de mercurio, ¿qué hacemos para bajar los valores de este gas? Tenemos que aumentar el volumen minuto. ¿Cómo? Existen dos maneras, aumentando el volumen tidal o aumentando la frecuencia respiratoria. El paciente con SDRA se lo ventila con un volumen tidal bajo. Por lo tanto, no lo vamos a aumentar de inicio. Lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. De esta forma, aumenta el volumen minuto y el paciente elimina CO2 porque va a estar hiperventilando. Y así podemos bajar este gas a valores seguros. Pero, ¿cuáles son estos valores? Recuerden que el valor normal del CO2 en una gasometría es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y como les dije antes, en el paciente con distrés podemos permitir algo de hipercapnia, desde 46 hasta 60 milímetros de mercurio. Lo ideal obviamente sería mantenerlo dentro de parámetros normales y siempre tratando de mantener un pH lo más cercano a la normalidad, ya que los niveles de CO2 en realidad están más limitados por el grado de acidosis que presenta el paciente. Entonces, la meta ideal de PCO2 en el paciente con SDRA sería menor o igual a 45 milímetros de mercurio, pero si no podemos mantener este gas dentro de parámetros normales, que no esté más allá de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Existen varias fuentes donde pueden encontrar los efectos del CO2 y cuánto puede tolerar el paciente ventilado con SDRA.
En este artículo de UpToDate mencionan que los valores de CO2 superiores a 100 milímetros de mercurio no son necesarios. Imagínense, 100. Otros artículos dicen que el máximo es 80, otros 70, pero en este artículo de los doctores RPC y Antoine Villers-Baron mencionan que valores superiores a 60 milímetros de mercurio se asocian con un aumento del riesgo de cor pulmonar agudo y aumento en la mortalidad. Y por esta evidencia es mejor mantener este gas menor o igual a 60 milímetros de mercurio, como vimos en la diapositiva anterior, porque el CO2 en exceso tiene varios efectos adversos a nivel cardiovascular, a nivel neurológico y a nivel pulmonar. A nivel cardiovascular puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, producir arritmias y cor pulmonar. A nivel neurológico, un aumento de la presión intracraneal, convulsiones y coma. Y a nivel pulmonar produce vasoconstricción, hipertensión pulmonar, empeoramiento de la hipoxemia y empeoramiento de la lesión pulmonar. Bueno, hemos visto hasta ahora las metas de los gases arteriales, PO2 y PCO2. Ahora veamos las metas en las presiones pulmonares. Vamos a revisar estas tres: presión pico o presión máxima, presión meseta o plató y presión de distensión pulmonar o driving pressure. ¿Qué es lo más importante que deben saber de ellas? Que mientras más bajas sean, mejor para el paciente. Antes de conocer los valores que deben de tener estas presiones pulmonares, quiero que se familiaricen y aprendan a reconocer la presión máxima y presión meseta en el monitor del ventilador. Entonces, en el monitor ustedes van a tener tres gráficos representados en un plano cartesiano. En el eje horizontal tendremos el tiempo en segundos. En el eje vertical tendremos la presión en centímetros de agua, el flujo en litros por minuto y el volumen en mililitros. De esta manera se dibujan tres curvas, una de presión-tiempo, otra de flujo-tiempo y una tercera de volumen-tiempo, que se ven de la siguiente manera. Vean cómo en estos tres gráficos nosotros podemos ver en amarillo el tiempo inspiratorio y en gris el tiempo expiratorio, que dura el doble. Recuerden que esto es porque programamos el ventilador con una relación IE 1:2 para que la expiración sea más larga que la inspiración. Aquí abajo tenemos la curva de volumen-tiempo, que inicia en la línea horizontal del plano cartesiano y se dirige hacia arriba a medida que el ventilador envía aire a los pulmones del paciente y llega hasta un punto máximo. Esto representa el volumen tidal. Luego vemos como todo el aire que ingresó debe de salir en la expiración y la curva termina en la misma línea horizontal en la que inició, porque todo el aire que entra a los pulmones del paciente debe de salir. Un poco más arriba y de color naranja tenemos la curva de flujo-tiempo y es muy fácil reconocerla porque es la única de las tres que cruza la línea horizontal hacia arriba y hacia abajo. Y arriba en amarillo tenemos la curva de presión-tiempo y la reconocemos porque no inicia en la línea horizontal del plano cartesiano, sino más arriba. ¿Y por qué? Porque nosotros programamos PIP, presión positiva, al final de la expiración. Entonces no empiezas con una presión de 0 desde la línea de base, sino con un valor de 5, 8 o 10 dependiendo de la PIP programada. Luego, a medida que va ingresando el aire a las vías respiratorias, va aumentando la presión hasta que llega a un punto máximo al que se llama presión pico o presión máxima. Veamos ahora qué ocurre al programar una pausa inspiratoria. Tenemos aquí los tres gráficos, presión, flujo y volumen-tiempo. El tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio y aquí en el centro, más claro, una pausa inspiratoria. Entonces ingresa aire a los pulmones del paciente, llega hasta un punto máximo que es el volumen tidal, hay una pausa inspiratoria que programamos, es decir, el paciente retiene el aire en los pulmones y luego viene la expiración. ¿Qué sucede en la curva de presión-tiempo? La presión aumenta, llega a un punto máximo, que es la presión pico, viene la pausa inspiratoria y cae la presión y se forma una meseta. A esto denominamos presión plató o presión meseta y se la puede determinar solo programando una pausa inspiratoria.
Así que el ventilador mecánico no luce así como se los he estado presentando, sino de esta manera, con las curvas en el centro de la pantalla y los parámetros que seteamos acá abajo: frecuencia respiratoria, volumen tidal, PIB, flujo, pausa inspiratoria y FiO2. Acá tenemos otro con la FiO2 en porcentaje y no en decimales. Además están la PIB, frecuencia respiratoria, volumen tidal. Por acá tenemos la relación IE, presión pico, presión meseta. Ahora sí, volviendo a las metas. La presión pico debe ser menor a 35 centímetros de agua. La presión meseta, en todas las guías formales y textos que hablen de SDRA, encontrarán que debe de ser menor a 30 centímetros de agua. Y la driving pressure, que ya les voy a enseñar cómo calcularla, debe ser menor a 13 centímetros de agua. Pero como les dije anteriormente, mientras más bajas sean, mejor para nuestro paciente. La presión pico es la presión total generada por el ventilador durante la inspiración y es el punto máximo que vemos en la curva de presión-tiempo. Debe ser menor a 35 y mientras más baja sea, mejor. La presión meseta es la presión aplicada al final de la inspiración sobre los alvéolos y se mide haciendo una pausa inspiratoria. En el gráfico presión-tiempo vemos que durante la pausa inspiratoria la presión en las vías aéreas cae y se forma esta meseta. Aquí sí vamos a discutir este valor. Como les dije, en todas las guías formales de SDRA leerán que la presión meseta debe ser menor a 30. Pero les voy a enseñar algunos estudios en los que se demuestra que si es más baja podemos disminuir aún más la mortalidad en los pacientes con SDRA. En este estudio, Long Safe, en el que participaron más de 450 UCIs y en el que se enrolaron a más de 12.000 pacientes, se muestra el siguiente gráfico: presión meseta versus proporción de muertes en el hospital. Y es claro cómo con presiones meseta mayores a 40 centímetros de agua, la mortalidad llega hasta un 80%. Y mientras esta disminuye, la mortalidad también lo hace. Es cierto que si es menor a 30 centímetros de agua, disminuye la mortalidad, pero si nosotros quisiéramos ser muy estrictos y trazamos dos líneas por aquí, vemos que un punto de corte mejor es de 25 centímetros de agua. Por encima de este valor hay una mayor mortalidad y por debajo de este punto la mortalidad es similar, alrededor de un 40%. Veamos ahora un par de estudios más. Este del Dr. Carrillo, Estrategia de Ventilación Mecánica Protectora de Ventrículo Derecho guiada por ecocardiografía, habla de los efectos del volumen tidal, PIB, presión meseta e hipercapnia sobre el ventrículo derecho. Y leemos aquí que una de las estrategias de ventilación protectora de ventrículo derecho se caracteriza por mantener una presión meseta en un máximo de 28 centímetros de agua. Y en el estudio SDRA, The Hard Side of the Moon, de los doctores RPC y Villers-Baron, que habla acerca del cor pulmonar agudo en SDRA y los efectos de la estrategia ventilatoria en la circulación pulmonar y ventrículo derecho, podemos leer que no se observa sobredistensión con una presión meseta menor a 27 y que a mayor presión meseta, mayor la incidencia de cor pulmonar agudo. Vemos también cómo la mortalidad y la incidencia de cor pulmonar es menor del 10% cuando la presión plató es de menos de 27 centímetros de agua. Y el artículo termina con esta frase: si es bueno para los pulmones, es bueno para el corazón. Entonces, mantener presiones meseta por debajo de 28 o 27, según la fuente que leamos, no solo protege a los alvéolos, sino que protege al ventrículo derecho. Similar a lo que vimos en la clase pasada con la PIB, que si es muy elevada puede llegar a producir hipertensión pulmonar con dilatación del ventrículo derecho. Así que presión meseta menor a 30 es bueno, si es menor a 27 mucho mejor. Y si es menor a 25, muchísimo mejor para el paciente, porque hay estudios que demuestran que con estos valores disminuye aún más la mortalidad. La driving pressure es otra presión pulmonar que se asocia directamente con la mortalidad en pacientes con SDRA. Su valor no aparece en el monitor del ventilador, pero nosotros lo calculamos conociendo los valores de PIB y de presión meseta. Analicemos nuestro gráfico.
Ya les dije que este espacio representa la PIP, que este pico representa la presión máxima y que al aplicar una pausa inspiratoria obtenemos la presión meseta o presión plató. La driving pressure es la diferencia entre la presión meseta y la PIP y representa el estrés aplicado a los pulmones. La fórmula para calcularla es presión meseta menos PIP. Es decir, que si un paciente tiene una presión meseta de 22 y una PIP de 10, 22 menos 10 es igual a 12 de driving pressure. Esto en el gráfico representa la driving pressure y la meta en el paciente con SDRA es mantenerla por debajo de 13. Y ya saben que mientras más baja sea, mejor. Existen muchos estudios en la actualidad que demuestran la asociación entre esta presión pulmonar y la supervivencia en los pacientes con distrés respiratorio. Y en LongSafe, el estudio que les mencioné antes, tenemos este gráfico y vemos como a mayor driving pressure, mayor mortalidad. Pacientes con una driving pressure mayor a 35 centímetros de agua tienen una mortalidad del 90%. Y valores menores a 15 se asocian con una menor mortalidad. Aunque si trazamos dos líneas y somos minuciosos, podemos ver que con menos de 13 se mueren menos. Así que como punto de corte, tomemos el 13. Y como en todas las otras presiones pulmonares, mientras más baja sea, mejor. Vamos ahora a trabajar en una pizarra en blanco. Aquí tenemos a nuestro paciente de la clase anterior y el ventilador mecánico con los parámetros que habíamos seteado: 396 mililitros de volumen tidal, frecuencia respiratoria de 20, PIP de 8, FiO2 de 0.5, relación IE 1:2, flujo de 60 litros por minuto y programamos una pausa inspiratoria de 0.5 segundos para medir la presión meseta. Debemos iniciar la ventilación mecánica en modo asistido controlado por volumen. En el monitor van a aparecer las tres curvas que ya vimos: presión tiempo, flujo tiempo y volumen tiempo. Y aparecen también los valores de las presiones pulmonares: presión pico de 31, presión meseta de 20 y la driving pressure. Recuerden que no aparece en el monitor, nosotros tenemos que calcularla restando la presión meseta menos la PIP, pero se las voy a poner para fines prácticos. 20 menos 8 es igual a 12. Además, nosotros podemos programar una alarma para que el ventilador suene cuando las presiones lleguen a valores peligrosos. Bueno, entonces en nuestro paciente con SDRA, con estos parámetros cumplimos las metas de presiones pulmonares: presión pico menor a 35, presión meseta menor a 25 y driving pressure menor a 13. Ahora le hacemos una gasometría a nuestro paciente luego de unos 30 minutos de iniciar la ventilación mecánica y obtenemos un pH de 7.3, PCO2 en 50, PO2 en 60 y saturación arterial de oxígeno de 90%. Con estos parámetros también cumplimos las metas de gases arteriales: CO2 menor a 60, PO2 entre 55 y 80 o saturación de oxígeno entre 88 a 95%. Entonces, con estos ajustes iniciales en el ventilador mecánico, nosotros podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para disminuir la mortalidad en nuestro paciente con distrés respiratorio. Y si el paciente lamentablemente muere, será por cualquier otra cosa y no por una lesión pulmonar inducida por el ventilador que yo programé, ya que estamos con una ventilación mecánica protectora tanto para los pulmones como para el corazón. Ahora, ¿qué hago si no se cumplen las metas? Imaginemos que luego de setear el ventilador mecánico con estos parámetros, tenemos una presión pico de 35, presión meseta en 32 y driving pressure en 26. Realizamos una gasometría y tenemos un pH en 7.15, PCO2 en 70, PO2 en 50 y saturación de oxígeno en 85%. Primero veamos cómo disminuimos las presiones pulmonares. Se lo hace disminuyendo el volumen tidal.
Con una presión meseta mayor a 30 o driving pressure mayor a 13, nosotros debemos disminuir el volumen tidal o volumen corriente 1 mililitro por kilo de peso predicho hasta 5, o si es necesario hasta 4. A la derecha tenemos a nuestro paciente ventilado con un volumen tidal bajo. ¿Qué significa volumen tidal bajo? De 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Nosotros iniciamos con 6 en nuestro paciente. 6 por 66, 396 mililitros de volumen tidal. Como el paciente tiene una presión meseta mayor a 30 centímetros de agua, disminuimos 1 mililitro por kilo de peso. Es decir, bajamos a 5. 5 por 66, 330 mililitros de volumen tidal. Si con este volumen sigue existiendo una presión meseta mayor a 30 o una driving pressure mayor a 13, bajamos a 4 mililitros por kilo de peso predicho. 4 por 66, 264 mililitros de volumen tidal. Con esto deberían de disminuir la presión meseta y la driving pressure. Ahora veamos cómo disminuimos la PCO2 y cómo aumentamos la oxigenación. En esta gasometría el CO2 está muy alto. Deberíamos de mantenerlo en un valor menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Yo les había dicho que el CO2 es inversamente proporcional al volumen minuto. Por lo tanto, para disminuir la PCO2 debemos aumentar el volumen minuto. ¿Y a qué era igual el volumen minuto? A volumen tidal por frecuencia respiratoria. En nuestro paciente no podemos aumentar el volumen tidal. Recuerden que lo bajamos para llegar a metas de presiones pulmonares. Así que para disminuir el CO2 debemos aumentar el volumen minuto aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto debemos aumentarla? Podemos usar esta fórmula. Frecuencia respiratoria que deseamos es igual a la frecuencia respiratoria actual por CO2 actual sobre el CO2 esperado. La frecuencia respiratoria que estaba seteada en el ventilador era de 20. El CO2 actual es 70, el que tenemos aquí en la gasometría, sobre el CO2 esperado. Vamos a poner 50. Recuerden que la meta de CO2 es menor a 60 y que idealmente deberíamos llevarlo a valores normales. Pero con 50 estaría bien, así que voy a utilizar este valor. El resultado de esta operación sería 1400 sobre 50 igual a 28 respiraciones por minuto. Así que aumentamos la frecuencia respiratoria en el ventilador de 20 a 28. Ahora, ¿cómo corregimos la hipoxemia? Aumentando la FiO2 y la PIP, utilizando la estrategia de ARDS Network que vimos en la clase pasada. Luego de realizar estos ajustes, hacemos una gasometría en 30 minutos o 1 hora para monitorizar que los gases arteriales estén dentro de objetivos. Ahora la pregunta del millón, ¿qué hago si pese a todos los ajustes que realizamos no se cumplen las metas? La respuesta es, pronamos al paciente. Pero de esto y más hablaremos en la siguiente clase. Eso es todo por ahora, espero les haya gustado la clase. Lean Distrés Respiratorio, que estoy seguro se les va a facilitar muchísimo luego de ver estas clases. Suscríbanse al canal, dejen cualquier duda en los comentarios, activen la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos, síganme en mis redes sociales y hasta la próxima.